Abrí el sobre en la encimera de la cocina, con manos firmes aunque sentía un cosquilleo de inquietud en el pecho. Mi nombre, Elvira Mondragón, 65 años, estaba escrito con elegancia en un papel crema, con letras doradas en relieve, una invitación a la fiesta de compromiso de mi hija Clara. El lugar, claro, era uno de esos sitios de lujo en Polanco, lámparas de cristal, pisos de mármol y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada para presumir estatus. Dejé el sobre en la mesa y lo miré un buen rato, saboreando esa mezcla de orgullo y nervios que siempre me invadía al entrar en su mundo. Clara creció rodeada de riqueza y privilegios, con amigos que no se andan con rodeos ni delicadezas. Casi podía escuchar sus murmullos. ¿Quién la dejó entrar? O no es solo la empleada. Nunca entendieron a la mujer en la que me convertí, más allá de sus estrechas expectativas. Recordé la comida del año pasado, cómo los logros de mi vida fueron descartados como pasatiempos útiles por Mauricio y sus amistades. El dolor no se había desvanecido con el tiempo, pero había algo más. Una determinación callada que no dejaba que el miedo marcara mis pasos. Había construido una vida en la Ciudad de México a mi manera, rescatando negocios en apuros, guiando a mujeres jóvenes con ambición y forjando una carrera que exigió cada gramo de ingenio, paciencia y precisión que poseía. Volví a tomar la invitación, deslizando mi dedo sobre las letras en relieve. Esta noche sería diferente, me dije. El trayecto hacia Polanco se sintió más pesado de lo usual, pero me preparé para lo que vendría. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, y me acomodé en el asiento del conductor. Las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Esta noche pondría a prueba más que mis modales. En cuanto arranqué, supe que no había vuelta atrás. El espejo reflejaba a una mujer que había aprendido a disfrazar la tensión con elegancia. Ajusté la solapa de mi saco negro entallado, alisando la tela sobre mi brazo, como si ese gesto pudiera enderezar el nudo en mi estómago. Los amigos de Clara llegarían pronto, cada uno experto en el arte de escrutar. Con esa observación social afilada por años de privilegio, los había visto antes sonrisitas, cejas levantadas, miradas que evaluaban desde el corte de una manga hasta el tono de la voz. Mauricio apareció en el umbral, con un vaso de whisky en la mano, como si la noche fuera un ensayo para su propia diversión. Sus ojos me recorrieron brevemente, con esa sonrisita que siempre llevaba curvándose en las comisuras. ¿Segura que ese atuendo es adecuado?, dijo con ligereza. El tono calibrado para divertir a sus amigos mientras me recordaba mi lugar. Asentí, manteniendo mi expresión neutra, negándome en silencio a morder el anzuelo, mientras guardaba en mi bolso lo esencial celular, cartera, una carpeta discreta con notas sobre la logística del compromiso de Clara. Pensé en las horas que había pasado reestructurando pequeños negocios, negociando contratos y desenredando problemas que dejaron perplejas a firmas de consultoría más grandes. Nada de eso importaba aquí. Mis logros, mi esfuerzo, el impacto tangible de mi trabajo, todo invisible para este círculo social. Respiré hondo, sintiendo la calma familiar que venía de años manejando crisis en salas de juntas y oficinas traseras. La fachada de serenidad que había perfeccionado durante décadas ahora me servía no para esconderme, sino para prepararme. Cada desprecio, cada murmullo de juicio, solo fortalecía mi resolución. Me deslicé al asiento trasero del coche que me esperaba, el chofer asintiendo cortésmente, ajeno a la tormenta que estaba a punto de entrar a Polanco. Mi reflejo en la ventana tintada me miró de vuelta, serena, precisa y calladamente decidida, mientras las luces de la ciudad comenzaban a difuminarse. Esta noche exigía más que compostura, exigía estrategia. El valet abrió la puerta del coche, y el mármol pulido del lugar en Polanco brillaba bajo las luces de la noche. Bajé,
mis tacones resonando suavemente contra la piedra mientras avanzaba con una gracia medida. Cada movimiento preciso, ensayado. Los invitados llegaban en grupos, sus risas llenando el vestíbulo, los vasos de champán reflejando la luz. Sentía sus miradas evaluadoras incluso antes de que me notaran los amigos de Clara en vestidos elegantes, susurrando entre ellos, echando un vistazo a mi atuendo con el más leve rastro de diversión. Me acerqué a la mesa de registro. Confiada a pesar del nudo en mi pecho, una joven, pulcra y profesional, me entregó una etiqueta. Leí el nombre lentamente, dejando que calara Elvira Mondragón, sirvienta. La palabra flotó en el aire, cortante y pública. Mientras los amigos de Clara se tensaban y compartían sonrisitas satisfechas, sus voces se alzaron lo justo para llegar al vestíbulo. Oh, esta noche es solo personal. Sostuve la etiqueta en la mano. El papel crema grueso, las letras doradas elegantes pero condenatorias. La prendí a mi chaqueta con una calma deliberada. No había silla reservada para mí en la mesa principal. No había plato de canapés esperándome. Cada exclusión sutil, cada mirada de desdén, confirmaba que esto era orquestado, un espectáculo para reforzar jerarquías y disminuirme. Caminé entre los invitados, que confundían mi silencio con sumisión. Cada paso era deliberado, medido. Las risas y murmullos rozaban contra mí, pero no me atravesaban. Mantuve la compostura, ocultando la oleada de humillación, volviéndome hacia los largos años de habilidad, resiliencia y pensamiento estratégico que me habían traído hasta aquí. Su percepción de mí era pequeña, limitada. Lo que no podían ver eran las capacidades y el juicio que había pulido en silencio durante décadas. Apoyé las manos ligeramente en el borde de la mesa mientras observaba el salón, la silla vacía en la mesa principal, destacando en contraste con la élite social cuidadosamente acomodada, este desprecio orquestado, diseñado para disminuirme, en cambio agudizó mi enfoque. Cada sonrisita, cada insulto susurrado, era combustible, un recordatorio del poder que había ganado en silencio mientras ellos se aferraban a las apariencias. Exhalé lentamente, dejando que la calma exterior cubriera la tormenta interna. La etiqueta buscaba definirme, borrarme de la celebración. En cambio, había trazado una línea, una que planeaba cruzar en mis propios términos. Esta noche, cada desprecio sutil sería registrado, cada error de juicio anotado. La multitud veía a una mujer callada y compuesta, bajo esa superficie. Una mente ya estaba calculando la contraofensiva. La fiesta de compromiso continuó a mi alrededor, sin saber que el espectáculo de la noche se había convertido en el acto inicial de un ajuste de cuentas mucho mayor. El murmullo suave de las conversaciones me envolvía mientras ajustaba mi chaqueta. La etiqueta de sirvienta prendida con precisión en la solapa. Sentía cada par de ojos que se deslizaba hacia mí. Una mezcla de curiosidad y juicio apenas disimulado. Mauricio, apoyado despreocupadamente cerca de los canapés, esbozó una sonrisa tensa que apenas ocultaba su diversión por la escena que se desarrollaba. Creía que me achicaría en el papel que me asignaron, que soportaría en silencio la humillación orquestada y me iría sin hacer ruido. Levanté la mano con sutileza hacia mi izquierda, rozando el metal frío de mi anillo de compromiso, un símbolo que por mucho tiempo representó compromiso y expectativas más que unión. Lentamente, con deliberación, lo deslicé de mi dedo. El peso del diamante de 2 quilates cálido contra mi piel por última vez. El movimiento fue silencioso pero preciso, ejecutado con el mismo cuidado que alguna vez reservé para negociaciones corporativas o planes de reestructuración delicados. Un silencio repentino ondeó en el espacio inmediato. Los amigos de Clara se miraron, la sonrisita de una joven titubeando. La postura confiada de Mauricio se tambaleó. Su sonrisa se desvaneció en un parpadeo de incredulidad.
Los invitados pausaron a medio bocado. El tintineo de una copa de champán detenido en el aire, la pequeña multitud más cercana a mí sintió un cambio. Una afirmación inesperada que contrastaba fuertemente con el rol sumiso que me habían asignado momentos antes. Coloqué el anillo suavemente en la mesa de mármol a mi lado, dejando que el leve clic resonara faintly en el salón, más audible que cualquier palabra. Fue un gesto cargado de significado silencioso pero inconfundible. Ya no era cómplice. Ya no estaba atada a las expectativas diseñadas para disminuirme. La etiqueta me marcaba como personal. La silla ausente me señalaba como menor, pero este acto reclamaba la autoridad que siempre había sido mía. Los ojos de Mauricio se abrieron, escaneando la mesa, los invitados, y finalmente posándose en mí con una mezcla de incredulidad y un amanecer de comprensión. Mi calma exterior no vaciló. Incluso mientras la satisfacción interna crecía, este pequeño gesto deliberado cambió la percepción del poder en el salón. Las conversaciones comenzaron a retomarse, pero el tono había cambiado. El equilibrio calculado que favorecía a la élite social se había roto sutilmente. Me giré, con los hombros rectos, moviéndome entre la multitud con una compostura medida. La noche continuó a mi alrededor, pero el momento era mío. No hicieron falta palabras. El anillo yacía en la mesa, silencioso, resoluto y definitivo, una declaración callada de que ya no toleraría la invisibilidad ni la humillación. Mientras el bullicio de la fiesta de compromiso giraba a mi alrededor, dejé que mi mente divagara, no para escapar, sino para calcular en silencio. Años de experiencia me habían moldeado de formas que esta élite social nunca podría percibir. Recordé las noches largas revisando hojas de cálculo para restaurantes en apuros en la Ciudad de México. Las horas sin dormir, negociando con acreedores mientras recalibraba operaciones fallidas, cada trato salvado, cada balance restaurado. Se logró sin alarde ni reconocimiento. Hace 3 años, reestructuré una subsidiaria de Alimentos Santa Rosa, un proyecto que dejó a muchos consultores rascándose la cabeza, derrotados, analizando ineficiencias de producción, renegociando contratos con proveedores e implementando cambios estratégicos de marketing. Salvé a la empresa de la bancarrota y preservé más de 200 empleos. Las personas que ahora susurraban sobre mí en esta fiesta nunca sabrían de las noches sin dormir, el delicado balance entre diplomacia y decisión, las horas largas asegurando que las familias pudieran mantener un techo sobre sus cabezas. Mi propio trabajo de consultoría comenzó modestamente, con una inversión de 10,000 pesos y una mesa de comedor, pero en un año rescaté panaderías en quiebra, taquerías y pequeños fabricantes, expandiendo cada negocio lo suficiente para asegurar empleos estables para innumerables empleados. Cada número que corregí, cada fondo mal administrado que recuperé, era un testimonio de una habilidad que Mauricio eligió ignorar, que este círculo social se negaba a reconocer. Miré mis manos, recordando el cuidado preciso con el que había doblado camisas, preparado documentos y manejado el hogar, tareas que provocaban sonrisas burlonas en las fiestas, pero que eran solo extensiones de la disciplina meticulosa que impulsaba mi éxito profesional. Me reducían a apariencias y etiqueta, sin darse cuenta de que bajo la calma exterior había décadas de pensamiento estratégico, inteligencia financiera y un sentido inquebrantable de integridad. El contraste entre su percepción y la realidad agudizó mi enfoque. Era invisible a sus ojos, pero estaba armada con capacidades que no podían comprender ni contrarrestar. Cada susurro, cada mirada punzante, reforzaba la verdad silenciosa que había vivido por décadas. Mi competencia y previsión eran solo mías, y nunca podrían quitármelas. Esa noche, esa fortaleza oculta dejó de ser un trasfondo. Era la base sobre la cual reclamaría el control. Ejercería autoridad
y afirmaría el valor que se negaban a reconocer. Las habilidades que había cultivado en silencio durante décadas estaban a punto de convertirse en la palanca que siempre supe que poseía. De vuelta en la tranquilidad de mi departamento en la Condesa, el zumbido de la ciudad afuera se sentía lejano, irrelevante para los cálculos que corrían por mi mente. La fiesta de compromiso había pasado, pero el escozor de la exclusión deliberada permanecía, agudizando mi enfoque. Cada mirada, cada sonrisita, cada comentario susurrado del círculo de Mauricio había sido registrado. Esta noche no terminaría como había comenzado. Extendí documentos sobre la mesa de cristal. Cada carpeta contenía registros meticulosos, estados financieros, contratos, correspondencia, evidencia de fondos malversados, desvíos y una gestión deliberadamente descuidada. Mi mentora, Teresa Aguilar, una exfiscal federal, me había enseñado a construir un caso con precisión. Anticipando cada contraargumento y resquicio, ella enfatizaba la paciencia, el momento estratégico y la claridad en la presentación. Seguí su consejo como un plano. Frente a mí, Esteban Vargas, un exanalista forense, ahora mi asistente de confianza. Clasificaba hojas de cálculo y cruzaba estados financieros. Cada cifra confirmaba las discrepancias que había documentado en silencio durante años. Juntos, trazamos un camino hacia la vindicación pública sutil. Calculado e innegablemente impactante, la arrogancia de Mauricio lo había cegado ante las consecuencias de subestimarme. Tracé líneas entre transacciones, resaltando patrones de conducta indebida que coincidían con el desprecio habitual de Mauricio por las reglas y la ética. La voz de Teresa resonaba en mi mente, recordándome que la justicia podía administrarse sin teatralidad. Pero el momento lo era todo. Esto no era venganza por el simple hecho de vengarse, se trataba de afirmar autoridad, reclamar dignidad y asegurar que aquellos que intentaron disminuirme no pudieran seguir manipulando la percepción ni el poder. Cada paso era deliberado, la evidencia debía ser irrefutable, el impacto social cuidadosamente cronometrado, la revelación innegable. Anticipé el efecto dominó entre los invitados de la fiesta, la familia de Mauricio y el círculo social más amplio. Cada susurro que me había burlado sería reemplazado por el reconocimiento de mi habilidad, compostura y autoridad. Mientras revisaba la lista final, sentí una satisfacción callada. Cada detalle, cada pieza de evidencia, cada reacción anticipada había sido considerada. La noche de humillación se había convertido en un catalizador, transformando la indignidad en una ventaja estratégica. Los archivos estaban listos, el plan era preciso, y la ejecución dependía solo de la paciencia y el momento. Las luces de la Ciudad de México brillaban contra el cielo oscuro mientras me recostaba en mi silla, dejando que la tensión se convirtiera en determinación. Esa noche, el primer acto había terminado. Pronto, la verdadera historia se desplegaría. A la mañana siguiente, Elvira estaba sentada en el escritorio de su oficina en casa, revisando los archivos una vez más. La arrogancia habitual de Mauricio había dejado rastros correos, facturas y comentarios casuales que, para un ojo inexperto, parecían intrascendentes, pero cada uno era un hilo en un patrón. Y esa noche, esos hilos se tejerían en una imagen que no podrían ignorar. Comenzó con movimientos pequeños y precisos, una pista anónima al auditor de la empresa, destacando discrepancias en los reportes de gastos, una conversación cuidadosa con un amigo en común, con influencia en los círculos sociales, sembrando semillas de consciencia sin revelar su mano. Esteban Vargas monitoreaba las reacciones como ella esperaba, cada comentario susurrado que llegaba a Mauricio o sus amigos, cada cambio sutil en su comportamiento, era registrado y almacenado. Elvira sentía una satisfacción callada al ver los primeros indicios de incertidumbre colarse en sus fachadas confiadas. Asumían que seguía siendo la figura callada y complaciente de la noche anterior.
ajena a sus planes, en realidad, ella iba un paso adelante. Cada movimiento deliberado, cada observación con propósito. Los amigos de Clara lo notaron primero, el leve levantamiento de su barbilla al entrar a una habitación, el mando tranquilo en su tono durante una conversación casual. Intercambiaban miradas fugaces, inseguros de si estar impresionados o inquietos. Mauricio, mientras tanto, comenzó a notar un cambio que no podía precisar, una soltura en la compostura de Elvira que sugería que ya no era del todo predecible. La siembra cuidadosa de evidencias y susurros preparó el escenario. Los colegas y pares sociales de Mauricio comenzaron a percibir los más leves indicios de discrepancia en su control habitual. Aunque aún no podían articularlo, la satisfacción interna de Elvira creció mientras veía el balance cambiar imperceptiblemente, pero irrevocablemente. Cada maniobra social, cada observación estratégica, construía anticipación. La fiesta de compromiso se acercaba. El momento para la vindicación pública estaba cerca. Mientras doblaba cartas y cerraba carpetas seguras, la mente de Elvira mapeaba la noche por venir. El momento lo sería todo. Los pequeños movimientos habían sido ejecutados. La confianza puesta a prueba. Las percepciones sutilmente alteradas. La confianza que parecía invisible la noche anterior, ahora brillaba débilmente. Reconocible solo para quienes prestaban atención. Se levantó, alisando la tela de su chaqueta, su postura impecable. Cada detalle había sido considerado, cada contingencia preparada. Mauricio seguía ajeno, la élite social inconsciente, pero las corrientes de cambio ya se movían por el salón, invisibles pero inexorables. Elvira sentía el impulso de un triunfo callado que precede a la acción. Esa noche, todo convergería. El salón Jardines de Cristal resplandecía bajo el brillo de las lámparas de araña mientras Elvira entraba, sus tacones resonando suavemente contra el mármol. Las conversaciones se pausaban, las copas se detenían a medio camino, mientras las cabezas se giraban sutilmente para evaluarla. La etiqueta de sirvienta seguía prendida a su chaqueta, un recordatorio silencioso de la humillación orquestada de la noche anterior. Pero esa noche serviría para otro propósito. Pasó junto a los amigos de Clara, reunidos en grupos, sus risas titubeando al notar la precisión tranquila en sus pasos. Mauricio rondaba cerca de la mesa principal, la sonrisa en su rostro tensa por la tensión. Esperaba sumisión, tal vez vergüenza, pero la compostura de Elvira desafiaba cada suposición. En la mesa de registro, se detuvo para ajustar la etiqueta, las letras doradas capturando la luz ambiental. Elvira Mondragón, sirvienta. Las palabras brillaban en desafío, no en sumisión. Algunos invitados susurraron, inseguros, y ella permitió que una pequeña sonrisa deliberada cruzara sus labios. Intentaron disminuirla, hacerla invisible, pero el control había cambiado. La humillación que habían planeado meticulosamente ahora resaltaba su autoridad silenciosa. Al acercarse a la mesa principal, notó la silla vacía, destinada a marcar su ausencia. En cambio, se paró junto a ella, erguida y capturando la atención sin una palabra. La postura confiada de Mauricio vaciló por un instante. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Los invitados comenzaron a sentir la inversión. Los susurros circulaban. La mujer que habían burlado ahora dominaba el salón sin alzar la voz. La compostura de Elvira nunca titubeó. Dejó que su mirada recorriera el salón, reconociendo a los amigos de Clara y al círculo de Mauricio, señalando en silencio que ya no era la persona que podían descartar. El peso sutil de su presencia derrocó la jerarquía que habían impuesto, reemplazándola con una autoridad callada. Cada paso, cada gesto medido, llevaba la afirmación tácita el juicio, la burla, la humillación planeada. Todo había fallado. Ella había reclamado la narrativa,
exigiendo atención y respeto sin confrontación directa. El salón retomó sus murmullos y el tintineo de las copas, pero el balance había cambiado irrevocablemente. La sonrisa de Mauricio había desaparecido, reemplazada por una expresión indescifrable. Mientras la élite social se daba cuenta de que la persona que intentaron disminuir era quien tenía el control, Elvira se mantuvo erguida, la etiqueta de sirvienta brillando bajo la luz de las lámparas, un testimonio de resiliencia y autoridad. Mientras los orquestadores de su humillación enfrentaban las consecuencias de subestimar su presencia, la fiesta de compromiso había terminado, pero la onda de cambio persistía en la mente de Elvira. Ya no sentía el peso de los roles impuestos, ni la necesidad de acomodarse a los juicios ajenos, la etiqueta de sirvienta. Antes un símbolo de desprecio. Ahora descansaba en el cajón de su escritorio un recordatorio del momento en que reclamó su autoridad. Clara se acercó a ella después, vacilante pero buscando orientación. Elvira escuchó mientras su hija hablaba de ambiciones, confianza y las presiones de navegar las expectativas sociales. Con claridad serena, Elvira ofreció consejos no solo sobre etiqueta o apariencias, sino sobre integridad, toma de decisiones y el reconocimiento de las personas que realmente importaban. Cada palabra fortalecía la confianza de Clara, mientras reforzaba el propio sentido de propósito de Elvira. En los días siguientes, la influencia de Elvira creció de manera silenciosa, pero inconfundible. Amigos, colegas e incluso Mauricio comenzaron a reconocer que operaba en un nivel que habían ignorado por mucho tiempo. Cada interacción, cada elección, reflejaba a una mujer que ya no buscaba aprobación, sino que exigía respeto por mérito. Elvira entendió que el empoderamiento no era un acto único, sino una presencia sostenida, un equilibrio de compostura, intelecto y autoridad moral. Había transformado la humillación en una palanca, la invisibilidad en visibilidad y la duda en convicción. A través de la mentoría, la estrategia y el respeto inquebrantable por sí misma, había creado una vida definida en sus propios términos, una esfera de influencia que se extendía más allá de los lazos familiares, demostrando que la dignidad y la autoridad podían ganarse y sostenerse. Semanas después del compromiso, Elvira estaba sentada junto a la ventana de su departamento en La Condesa, la luz del sol derramándose sobre su escritorio. La silla vacía de esa noche permanecía en su mente no como un símbolo de exclusión, sino como el espacio que había reclamado para sí misma. Le recordaba que la oportunidad podía surgir de la humillación y que la dignidad era algo que ella podía definir en sus propios términos. Su mentoría con Clara continuó, guiando a su hija a través de decisiones profesionales y la navegación social con claridad y paciencia. Colegas y amigos comenzaron a buscar su consejo, reconociendo la combinación de perspicacia, experiencia y juicio sereno que siempre había sido suyo. Mauricio y el círculo social la habían subestimado, y ese error de cálculo se había transformado en una influencia perdurable. Elvira reflexionó sobre los años de trabajo silencioso, resiliencia y pensamiento estratégico que habían construido la vida que ahora comandaba. Cada desafío, cada desprecio, había contribuido a una fortaleza que había aprendido a manejar sin agresión, demostrando que el empoderamiento era tanto una cuestión de consistencia y presencia como de acción decisiva. La ciudad afuera vibraba con vida, pero dentro, Elvira sentía una autoridad serena, el camino que había forjado, el legado de dignidad y liderazgo, era completamente suyo. Cuando aquellos que la subestimaron finalmente vieran su verdadero poder, ella ya estaría avanzando, inquebrantable e imparable,